El doctor Eric Caballero Campos, quien es doctor en Historia por la Universidad Nacional de Asunción, magíster también en Historia del Mundo Hispánico por el Consejo Superior de Investigación Científica de España y otros grandes títulos que tiene. Docente también, él ayer fue su día, presidente del Centro Paraguayo de Ciencias Históricas y también miembro de la Sociedad Científica del Paraguay, entre otras cosas. Así que acompáñenme, por favor, vamos a disfrutar de este momento, aunque el tema sea duro, y vamos a aprender todos juntos. Acompáñenme. Gracias por estar con nosotros. Traje mi copiatín hoy para hablar de este tema. ¿Cómo está, doctor? Primero que nada, Bien. Feliz Día del Trabajador. Gracias, igualmente. Igualmente para usted y para toda la audiencia. Gracias, doctor. ¿Qué sucedía el 1 de mayo de 1865? En la ciudad de Buenos Aires, en la casa del presidente Bartolomé Mitre, se reúnen los representantes del Imperio del Brasil, Francisco Otaviano, un avesado diplomático y poeta brasileño, Carlos de Castro, el canciller uruguayo, y el canciller argentino Rufino de Elizalde, que comienzan a negociar, obviamente días previos, y terminan esa negociación en muy altas horas de la noche, y suscriben el tratado de triple alianza teóricamente contra el gobierno del Paraguay, no contra el pueblo. Esa es una de las frases que siempre se suele repetir mucho, que el argumento era que era contra el gobierno. Eso era muy usual en aquella época en la diplomacia, en ese momento. Y ese tratado se mantuvo secreto durante mucho tiempo, estamos hablando de mayo del 65, y recién se conoce a fines del 67, se llega a tener noticias acá, porque llega a través de todavía el servicio diplomático que teníamos a través de Cándido Vareiro en París, porque el Congreso británico es el que publica, ¿verdad? Esta información, hace público el tratado, y eso se consiguió a través de que el emisario británico consiguió una copia bajo la mesa del canciller uruguayo, ¿verdad? Claro. Claramente. A ver, a partir de ahí, doctor, ¿en qué situación estábamos el 1 de mayo en términos bélicos? Los primeros movimientos, en el 65, los primeros días de ese año, fue lo de Paysandú. No, lo que pasa es que fue? Paysandú fue en el 64. ¿Octubre más o menos? Sí, no, enero del 64. Enero del 64. Enero del 64. La guerra empieza, Brasil envía una flota y envía al enviado Saraiva a exigir una serie de demandas al gobierno uruguayo a mediados del 64. Okay. Paraguay se entera del ultimátum de Saraiva al gobierno del presidente Bernardo Berro, y Paraguay protesta en la nota del 30 de agosto de 1864, que es muy importante porque en muchos libros de historia en Brasil dicen que el Paraguay atacó sin declaración de guerra, pero en la nota del 30 de agosto de 1864 está muy claro que si Brasil invadía al Uruguay, Paraguay se iba a considerar agredido porque quería garantizar ese hecho de que el Uruguay no sea invadido por las tropas brasileñas. ¿Cuál era nuestro interés? Nuestro interés particular era que en ese momento, después de casi 10 años desde que nos reconoció la independencia de la Argentina, nosotros empezamos a aumentar nuestro comercio. Tuvimos problemas aduaneros con lo que nos exigían los aranceles Buenos Aires, entonces nuestro puerto de salida era Montevideo. Entonces, para nosotros era fundamental tener Montevideo asegurado y aliado, ¿verdad? Entonces, el 12 de octubre del 64, las tropas imperiales cruzan la frontera uruguaya, invaden el Uruguay. La noticia que llega un mes después, ahí se arresta al marqués de Olinda, y entonces ahí empieza la movilización. O sea, esa primera etapa de la guerra es una guerra contra el Brasil, ¿verdad? Okay. Contra el Brasil. Entonces, Paraguay envía las tropas por barco y por tierra. En noviembre 15 de diciembre salen las tropas de Asunción, hacen un paseo porque las únicas fortalezas, posiciones brasileñas cerca del Paraguay eran las que estaban en Mato Grosso do Sul, ¿verdad? São Paulo estaba a 1000 kilómetros atravesando ríos sin puentes y selva y sin ninguna población, ¿verdad? Era imposible que por ahí pueda haber ningún tipo de ataque ni por un lado ni por otro, ¿verdad? Entonces,
la lógica de Solano López era, si yo elimino lo más rápido posible a las posiciones brasileñas más cercanas a Paraguay, Brasil va a querer negociar y va a tener alguna cuestión. Y en enero se le pide permiso al gobierno argentino para atravesar las misiones y mandar la tropa que tenía que llegar a apoyar al gobierno uruguayo. Argentina rechaza, Rufino Elizalde comunica que se rechaza, eso se comunica a comienzos de febrero del 65, y ahí se convoca un Congreso General Extraordinario que se reúne desde el 4 de marzo hasta el 18-19 de marzo, que es el Congreso que le asciende a Solano López como mariscal. Se ordena que se gestione un préstamo de 2 millones de libras, que obviamente ya no estaba en condiciones de gestionarse. Mandar construir 3 monitores de barcos, ya era muy tarde en ese momento. Y se toman otra serie de medidas, aumentar el número de oficiales, hacer la movilización general y declarar la guerra a la República Argentina. Esa declaración de guerra se comunicó, pero Mitre muy hábilmente oculta la declaración de guerra, espera que finalmente Paraguay actúe, que actúa el 13 de abril cuando invade la ciudad de Corrientes. Pero aquí hay que tener en cuenta muy particularmente las relaciones que existían entre Paraguay y las provincias argentinas. Paraguay no nombra un jefe de operaciones que sea un jefe de ocupación. Se logra pactar con algunos sectores políticos correntinos y se forma una junta de gobierno pro-paraguaya, para lo cual el canciller José Verges fue el hombre clave que fue ahí a negociar con Corrientes. Entonces, en ese contexto es que se produce esta reunión entre los representantes de Brasil, Argentina y Uruguay a fines de ese mes de abril, y obviamente ahí es donde hizo esa famosa proclama Mitre: en 3 días en los cuarteles, en 15 días en campaña y en 3 meses en Asunción, ¿verdad? Que esa frase parece muy soberbia y todo lo demás, obviamente, pero era más o menos la mentalidad de todos. Por eso es que esta guerra fue muy, muy cruenta, porque todos pensaban que la guerra iba a ser rápida. O sea, Mitre pensaba que en 3 meses iba a llegar a Asunción. Claro. Solano López pensaba que Brasil no se iba a animar y capturando sus fortalezas más cercanas, como lo hizo realmente en 15 días. Exitosamente. Exitosamente, salvo el accidente ese que estalló el polvorín y murió uno de nuestros mejores marinos, el teniente Herreros, ¿verdad? Y después Brasil sí que pensaba que una vez que bloquease el río Paraguay, Paraguay se rendiría, ¿verdad? Claro. Entonces, todos pensaban por esa hipótesis de que la guerra iba a ser pronta. Entonces, este tratado de la Triple Alianza es bastante leonino, porque por un lado dice que va a respetar la soberanía de la República del Paraguay una vez que termine la guerra. Pero el artículo siguiente, tiene 19 artículos del tratado, dice que no van a permitir que ninguna reglamentación de aranceles ni nada que impida el comercio de los aliados pueda imponer el nuevo gobierno paraguayo. O sea, por un lado dice que sí va a garantizar la independencia, pero por otro lado le pone condicionamientos de qué es lo que va a hacer. Claro. Hay otros aspectos que, por ejemplo, que la guerra era contra Solano López, que no iban a deponer las armas hasta lograr que él sea apresado o derrocado y que se forme un nuevo gobierno en la República del Paraguay. Nombraban como comandante de las fuerzas de tierra al general Mitre y como comandante de las fuerzas navales al vizconde de Tamandaré, ¿verdad? Okay. Entonces, ese tratado... ¿Y las deudas? Y las deudas se tenía que formar una convención particular para que el Paraguay pague, así es. El Paraguay pague la deuda. La deuda finalmente no se paga. Paraguay estaba destruido. Paraguay no estaba en condiciones. Nosotros lo que tuvimos y heredamos fue la deuda de los préstamos que hicimos después de la guerra de la banca londinense, ¿verdad? Pero Paraguay finalmente no pagó un solo peso partido por la mitad, ni de la deuda argentina ni de la deuda brasileña. De hecho, ambos países en esa disputa por ejercer influencia en Paraguay en la década del 40, Getúlio Vargas hace una visita de Estado aquí y condona después la deuda de Paraguay con Brasil, y al poco tiempo lo hace también Argentina, ¿verdad? O sea, primero lo hizo Uruguay. Uruguay lo hizo en 1885, pero esa era la deuda más pequeña. La deuda más grande era con el Brasil, porque Brasil movilizó casi 100.000 hombres. Porque te querían cobrar todo. O sea, ellos pretendían de que todos los gastos que ellos incurriesen durante los años de la guerra sean abonados por la República del Paraguay. Así decía en el tratado. A ver un poco, doctor, quiero entrar un poco más en la parte opinativa. Quiero conocer su opinión después de años de estudio y de debate, estoy seguro, ¿verdad? En mesas, en clases. Este tratado, ¿qué buscaba realmente? Hay una versión, y quiero escuchar su opinión, del 14 de diciembre de 1857, de una firma de cosas parecidas,
¿Usted cree que esto estaba previamente pactado? Después de tanto estudio, ¿cuál es su análisis? Es muy diferente las circunstancias del 57 con las del 64. En el 57 la Argentina estaba dividida. Estaba dividida, eso a veces pocas veces se tiene en cuenta. Por un lado está el Estado de Buenos Aires, que se sesionó de la Confederación Argentina. Argentina tenía dos capitales, dos gobiernos. El gobierno del Estado de Buenos Aires y el gobierno de la Confederación Argentina, que estaba en el estado en Paraná, ¿verdad? Entonces, Paraguay en ese vaivén y en esa política pendular que le caracterizaban a Carlos Antonio López no quería tomar partido porque Buenos Aires era nuestro principal mercado, pero nuestros aliados políticos eran los de la Confederación Argentina. Entonces estaba ahí en una disputa. Y Brasil, en esos años, hay que recordar que nos mandó una flota con el almirante Ferreira Oliveira en 1855 para tratar de la negociación de la libre navegación del río Paraguay. ¿Por qué para Brasil era tan importante la navegación del río Paraguay? Porque ellos descubrieron grandes minas, tanto de metales preciosos como de piedras preciosas en Mato Grosso. Un viaje por tierra de Mato Grosso a Río de Janeiro, que era entonces la capital brasileña, podía tardar 6 meses. 6 meses. En cambio, bajando por un barco a través del río Paraguay, remontando el Atlántico, llegaba en menos de un mes, ¿verdad? Claro. Aproximadamente un mes, dependiendo de las condiciones. Logística pura era. Logística pura. Entonces, para ellos era fundamental porque para el proyecto que ellos concebían, por eso Pedro II se puede cuestionar mucho, pero era un tipo muy, muy frío, era muy, muy planificador, era un hombre que buscaba la grandeza del Brasil y eso insistía mucho él. Entonces, para él era fundamental el tema del río Paraguay. Carlos Antonio López, dentro de su política, él pensaba, yo no puedo dejar que estos pasen, que metan todos los cañoneros que quieran, porque el día de mañana me van a venir desde arriba y yo no tengo cómo defenderme. Porque Paraguay había puesto como defensa la fortaleza Humaitá, que de hecho, justamente, volviendo al tema del tratado, un anexo al tratado era que la fortaleza Humaitá tenía que ser destruida. Eso, por ejemplo, a veces se olvida. ¿Por qué? Porque la fortaleza de Humaitá es lo que le permitía al Paraguay tener la llave. Por eso aguantamos tanto tiempo. Aparte de la resistencia, la resiliencia del soldado paraguayo, fue la estratégica fortaleza de Humaitá. Porque ahí, si usted ve en un mapa o la audiencia mira, el río hace casi una U perfecta, ¿verdad? Entonces, eso se artilló totalmente, entonces no había un barco que pudiese salir indemne, o sea, sin ser hundido al tratar de pasar por esa fortaleza. Las baterías. Las baterías famosas, ¿verdad? Entonces, eso era, y esa fue la clave también para resistir mucho tiempo, porque los marinos brasileños no se animaban, ¿verdad? Doctor, quiero su conclusión respecto a este tratado que significó sin duda el hito principal en la historia paraguaya, porque destruyeron nuestra producción, destruyeron la fábrica de Ubicuí y otras fuentes de producción que teníamos. ¿Por qué se ensañaron tanto con el Paraguay? ¿Qué amenazaba nuestra forma de vida? Eso es cierto. Bueno, hoy en día la mayor parte de los trabajos que se están haciendo, tanto de historiadores brasileños, argentinos, una cuestión más académica que una cuestión más sentimental, lo que se llega a la conclusión era que eran los intereses económicos, ¿verdad? De hecho, eso se nota después con las inversiones que se hacen. Yo no creo que sea tanto unas visiones muy diferentes si bien el Paraguay tenía un mercantilismo de Estado, porque el Estado tenía monopolio de ciertos rubros del comercio exterior, tampoco éramos un peligro. O sea, hoy esa idea de que el Paraguay tenía 1 millón de habitantes está más que descartada. O sea, éramos poco más de 500.000 habitantes. La fundición de hierro de La Rosada era una pequeña fundición que era solamente para autoabastecer las necesidades locales y tampoco era que tenía una producción que, como en algún momento alguien dijo, que podía peligrar a la poderosa industria británica que controlaba en ese momento todo el mundo, ¿verdad? Entonces, eso no. Yo creo que eran los intereses económicos. Yo siempre recuerdo en mis clases, en 1861, el gobernador del Río Grande del Sur va al Parlamento, eso está en las crónicas parlamentarias del Parlamento brasileño, va a pedir la guerra al Paraguay. Y uno diría, ¿por qué el gobernador del Río Grande del Sur quiere la guerra al Paraguay? Por el mercado de la yerba mate. Y una vez, recuerdo cuando conté eso en una clase, un alumno me dijo, no, por la yerba mate no puede ser. No, es que la yerba mate era un gran negocio en ese momento que estaba vinculado al negocio ganadero, porque la hierba se embolsaba en cueros.
Entonces, vos vendés menos hierba, vendés menos vacas, ¿verdad? Entonces, eran dos negocios que estaban muy atados, ¿verdad? Entonces, por eso, y hasta hoy en día, Río Grande del Sur sigue siendo una zona ganadera muy poderosa de Brasil. Yo te dije que era la última, doctor, pero tengo una última. Don Carlos se le pinta por lo menos la historia más popular como el que decía que la pluma sobre la espada, ¿verdad? No sé si era tanto así porque él fue el que armó el Paraguay de una manera fuerte realmente. Su hijo estuvo prácticamente 3 años antes de la guerra nada más como gobierno. Entonces, ¿esa guerra se avecinaba? ¿Usted cree que ellos sabían que en algún momento era inevitable esa guerra? Bueno, de hecho, Francisco Solano López comienza a organizar, a comienzo del 64, comienza a organizar el campamento de Cerro León. El campamento de Cerro León llegó a tener miles y miles de ciudadanos para instrucción militar, ¿verdad? O sea, obviamente que alguna información tenía, ¿verdad? De que la situación iba a ir escalando la violencia, pero ellos pensaban, obviamente, que con el Imperio del Brasil, ¿verdad? No pensaban que Argentina, porque ahí también olvidé algo. Ellos tenían contacto con Urquiza, que era otro de los grandes líderes políticos argentinos, y Urquiza le garantizaba que la Argentina se iba a mantener neutral. La primera gran traición. Sí, entonces ahí pues está también, ahí uno puede de repente entender por qué tomó ciertas decisiones, ¿verdad? Porque claro, él tenía supuestamente la información de su compadre, que en esa época para esa gente era supuestamente muy importante, entonces él creía que se iba a cumplir eso, de que Argentina no se iba a meter y que su problema iba a ser solamente con el Brasil. Entonces, eso en primer lugar. Una cuestión que sí yo cuestiono, o sea, no es que cuestiono, pero que da un poco la visión de lo que era el gobierno de Carlos Antonio López. Paraguay había mandado a su agente comercial en Londres, la Blyth Company, para que le manden a hacer el barco un monitor de acero, ¿verdad? Nosotros nuestro único barco de guerra era de madera, el Tacuarí. Entonces, el problema es que eran demasiado quisquillosos, ya creo que exageradamente. Entonces, el plano venía de Londres, que en todo lo que tardaba, ponían observaciones, le pedían otra vez, entonces iba y venía. Entonces, ese tema de la construcción del monitor, que hubiese cambiado un poco más y hubiese permitido tener un mejor armamento, tardó más de 2 años y medio entre idas y vueltas y finalmente no se mandó a hacer, ¿verdad? Y no tuvimos, y eso notamos nosotros la superioridad, eso en la batalla de Riachuelo, que se recuerda el 11 de junio, va a ser 160 años también. Entonces, eso nos indica cómo ellos querían controlar todo, ¿verdad? Que no estaba mal, pero en algunos casos pues, uno tenía que ir dejando que en este caso los técnicos sean los que tomen las decisiones, ¿verdad? Claramente. Doctor, mi respeto, gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes, gracias por recordar, porque ahí hay un problema. En los membretes oficiales del Estado dice sesquicentenario de la Guerra Guazú, ¿verdad? Y ya estamos en los 160 años, ¿verdad? Entonces, agradezco que ustedes tengan esta oportunidad y que conmemoremos como corresponde. Creo que es muy importante entender este conflicto porque muchas veces creemos que todos los orígenes de nuestros males actuales están en este conflicto. Obviamente tiene su influencia, ¿verdad? Pero creo que después de 160 años tenemos que mirar con otros ojos lo que significó y por sobre todo recordar el dolor de que casi en el escenario más optimista, el 50% de la población pereció en 5 años. Qué duro. Aprendo mucho yo del doctor Eric Caballero. Espero que hayan disfrutado ustedes también, aunque sea. Vamos a traerlos pronto.